Salmos. El libro de los Salmos se compone de 5 partes. Cada parte está seccionada por un libro. Esta sección de libro por libro es muy antigua. Incluso no se sabe quién fue la persona que hizo esta división, porque es una división judía muy antigua. Entonces, el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, libro 1, 2, 3, 4 y 5, y cada uno de estos libros está relacionado con la Torá. ¿Qué es la Torá, hermanos? ¿Qué es la Torá? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es la Torá? Es la ley, exactamente, es la ley. Entonces, y la ley comprendía los 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el libro de los Salmos está relacionado precisamente con los libros de la ley. Bueno, entonces hoy estamos nosotros, propiamente estamos en el libro 1. Incluso ustedes, si abren sus Biblias, en el Salmo 1, en la parte de arriba, está el título, dice Salmos, y luego abajito dice libro 1. Así aparece. Entonces, en las revisiones de las Biblias, ya sea católica, ya sea Biblia evangélica, aparece incluso así la división, libro 1, libro 2, etc. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar, que hay una clasificación, y es difícil, porque no es tan fácil a veces clasificar a todos los salmos, porque hay algunos que tienen una enseñanza en donde tiene que ver con un tema o tiene que ver con 2 temas, etc. Entonces, mayormente se ha hecho la clasificación de esta manera. Pero el Salmo 6 entra dentro de los salmos que se llaman penitenciales. El Salmo 6, que son 7 salmos que se les llama penitenciales. El 6, el 32, el 38, el 31, el 51, 102, 130 y 143. Los salmos penitenciales son salmos que tienen que ver con arrepentimiento, con el dolor que se siente de haberle fallado a Dios, pero que se desea volver otra vez al camino. Y el salmista dice: Dios, ayúdame, Señor, te confieso mi pecado, de verdad que quiero otra vez volver a tu camino, etc. Y entonces abre su corazón delante de Dios. Así se llaman, o así son los salmos penitenciales. Pero cosa muy especial, porque el Salmo 6 está clasificado dentro de los penitenciales, pero resulta que no habla tanto del problema del pecado. Tiene que ver con otro asunto, que es el que vamos a ver en esta noche. Entonces, pero está clasificado de esa manera, entonces vamos a respetar pues esa indicación. Bueno, ahora vamos aquí adelante. Vamos a ver, el título del Salmo es Oración por Salud y Liberación. Es el título de este salmo. Este salmo es oración por salud y por liberación. Y una de las cosas que más valoramos en nuestra vida es la salud, ¿verdad? Cuando nos enfermamos, qué problema, ¿verdad? No quisiéramos estar enfermos porque pues hay dolores, hay molestias, a veces pasamos días en la cama y pensando cuándo nos vamos a restablecer y etcétera. Bueno, cada uno tiene sus propias, tiene sus puntos débiles en la enfermedad. Hay quienes se enferman muy seguido del estómago, hay quienes se enferman constantemente de la cabeza, tienen migraña, hay quienes se enferman de los nervios, y bueno, cada quien tiene su punto débil, ¿verdad? Pero es feo estar enfermo. Pues ahora imaginémonos que en el tiempo de David, porque el Salmo 6 fue escrito por David, no había doctores como nosotros tenemos, no había hospitales, no había aparatos, no había medicamentos. Entonces, la manera de curarse de la gente antigua, pues era a través de las hierbas, a través de los tés, a través de las cosas que se buscaban en la naturaleza. Y sí había personas que se dedicaban a la medicina, pero no era pues como la manera moderna, y por eso mucha gente moría joven, porque pues no había los medicamentos ni las atenciones médicas necesarias. Bueno, entonces les invito, hermanos, a que vayamos al Salmo 6, y solamente tiene 10 versículos. Vamos a leer también en forma alternada este salmo, y en el versículo 10 nos unimos todos. A ver, vamos a leer en forma alternada. Dice así:
Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Muy bien. Entonces, este salmo tiene que ver con dos asuntos. Tiene que ver con salud y tiene que ver con liberación. ¿Por qué con salud y liberación? Porque si nos damos cuenta en el versículo 2, ¿cómo estaba David, que es el que escribe el salmo? Estaba enfermo. Pero no solamente estaba enfermo, sino había un problema muy especial, porque vean ustedes el versículo 7. Versículo 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y luego en el versículo 8 habla de los hacedores de iniquidad, y luego también menciona acerca de sus enemigos en el versículo 10. Entonces hay dos problemas que tiene David. Entonces vamos a ver aquí, primeramente, que la clasificación del Salmo 6, este salmo está considerado como uno de los 7 salmos penitenciales, ahí están los que ya mencionamos. Sin embargo, no hay una mención directa de la confesión o con la confesión de algún pecado. Más bien hay otra situación. Aunque está clasificado, volvemos a repetir, dentro de este asunto, sin embargo, no tiene que ver con esto. Bueno, ahora vamos a ver, aquí está el bosquejo. ¿Qué es lo que va a tratar el Salmo? Es una oración ante dos problemas. David tiene dos problemas muy serios. ¿Cuáles son los dos problemas muy serios? Pues uno es la enfermedad, está enfermo, está débil. No olvidemos la situación del tiempo de David hace más de 3,000 años, pues no había todas las condiciones necesarias para la salud, pero también estaba el problema de sus enemigos, y es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? El otro asunto, los versículos que van del 4 al 7, es una oración con dos argumentos, hace una oración con dos argumentos, le habla a Dios, le pide a Dios en relación a dos asuntos, y por último, es una oración con dos resultados. Entonces fíjense bien que va de dos en dos, es una oración con dos problemas, una oración con dos argumentos y es una oración con dos resultados, porque son dos problemas. Entonces fíjense bien qué cosa tan especial. Bueno, entonces vamos a ver ahora aquí, vamos a entrar de lleno, fijémonos acá. En este pasaje, en este salmo, hay unas notas hasta arriba, en el versículo 1, en la parte de arriba, hay unas notas que dicen al músico principal. ¿Quién era el músico principal? ¿Quién sabe? No se menciona. Pero dice que va dirigido al músico principal. Posiblemente David, bueno, no posiblemente, más bien, David escribió el Salmo, lo escribió en forma poética y se lo envió al músico. En ese tiempo los músicos eran Asaf, eran los hijos de Coré, eran Emán y Etán, había otro que se llamaba Etán. Posiblemente alguno de ellos les envió la letra y que ellos le pusieran la música. Entonces, fíjense bien en la parte de arriba, dice, al músico principal en Nehinot. Esa es una palabra rara, y la palabra Nehinot significa para instrumentos de cuerda. Había instrumentos de cuerda en ese tiempo. Entonces, pues, que este salmo se cantara con instrumentos de cuerda. Y la palabra que sigue, la siguiente palabra que se llama seminit, que aparece ahí, significa en octavas, pero propiamente se refiere, es una referencia a la cítara,
que es un instrumento, una cítara que tenía 8 cuerdas. Entonces, esa es la indicación, ¿sí? Bueno, entonces este salmo, que era una oración, también servía para ser cantado y con instrumentos de cuerda. Bueno, pero entonces ahora vamos a ver aquí la situación. Vamos a ver primeramente, es una oración con 2 problemas. Ya estamos viendo, dice. Aquí en el versículo 1 comienza con una situación muy especial. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. ¿Por qué está diciendo esto antes? Si tenía 2 problemas, ¿por qué lo dice de esta manera? Ahorita lo vamos a ver, pero veamos que aquí, en esta manera de expresarse, David está utilizando un recurso literario que se utilizaba en ese tiempo, especialmente en la literatura poética, es decir, en los libros que son como Job, como los Salmos, como Proverbios, Eclesiastés o Cantares, o Lamentaciones también. Y ese recurso se llama paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo es una forma literaria hebrea para expresar la misma idea con diferentes palabras. Y era para enfatizar más la situación, ¿sí? Entonces, veamos acá. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Mire, reprendas, castigues, enojo, ira, ¿sí? Entonces, está utilizando diferentes palabras, pero está diciendo la misma idea. Para reforzar que hay algo que le está pasando dentro de su corazón. Hay algo interior que le está afectando. Bien, y ahora entonces vamos a ver aquí en estos versículos. De los versículos del 2 al 3, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Este es su problema. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Entonces ahí está el problema. Primeramente, hay un problema muy especial en él. Hay una enfermedad que le está afectando. Y ahora vamos acá todavía. ¿Cuál es la sensación de David? La sensación es que en primer lugar, él siente culpabilidad. Él está diciendo, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué en un momento tan especial de mi vida me pasa esto? ¿A usted le ha pasado en un momento dado que no quiere enfermarse? Le llega la enfermedad o le va a venir, ya siente la molestia, pero no quiere enfermarse. Bueno, más bien nadie quiere enfermarse, ¿no? Nadie quiere. Pero estamos con eso, ¿sí? A veces hay ciertas situaciones de la vida que requieren que estemos sanos, en pleno vigor, y que enfermarse significaría un serio problema. Entonces decimos, no, Señor, no quiero enfermarme, no me quiero enfermar, ¿sí? Entonces siente una culpabilidad, y una angustia por la enfermedad y una impotencia ante los enemigos. Porque además de la enfermedad, hay quienes le están buscando cómo afectar. Y ese es el serio problema de David, ¿sí? Bien, entonces vamos aquí más adelante. Primeramente, el sentido de culpabilidad. ¿Qué he hecho mal? ¿O cuál es mi pecado? Está pensando David, ¿por qué me está pasando esto? ¿Hay algo en mi corazón que no está bien? ¿En qué le he fallado a Dios? ¿Hay un pecado oculto que no he confesado? ¿Hay algo que de una manera, pues sin pensar o no me di cuenta que ofendí a Dios? Y entonces por eso es que está sintiendo esta situación y dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira, porque siente esa culpabilidad, se siente mal ante Dios. Fíjense bien, aquí está la expresión de él. Entonces, a veces, cuando las cosas nos salen mal en nuestra vida, cuando las situaciones son adversas, luego pensamos de la misma manera, bueno, ¿en qué le he fallado a Dios? ¿En dónde estoy mal? Y recuerdan ustedes cuando estudiamos el libro de Job, era uno de los argumentos de los amigos de Job de decirle, es que estás mal y estás enfermo, pero porque tienes un pecado. Hay algo que hiciste mal en tu vida, estás en mala relación con Dios. Entonces, a veces se piensa de esa manera. Y lo mismo ocurría aquí con David, que él estaba pensando, pero la cosa aquí es que David mismo se estaba interrogando interiormente, y por eso le dice al Señor, Señor, no me castigues. Mira, tú sabes cómo está mi corazón, cómo está mi relación contigo.
no me castigues, y porque estoy enfermo. Ahora vamos a ver aquí, ¿sí? Hay una angustia por la enfermedad. David se aferra a la misericordia de Dios. Veamos el versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Mira, Señor, ya me tomé esta hierba, este té de hierbabuena, este té de menta, este té de manzanilla, este té, etcétera, que pues había puras hierbitas en ese tiempo, y no me hacen efecto, no me hacen efecto. Ten misericordia de mí, Dios, ¿sí? ¿Cómo se curaban antiguamente? Pues no sabemos, no tenemos idea. Bueno, la Biblia no da ideas acerca de eso, pero aquí está clamando más por la misericordia. Que Dios sea su sanador, que Dios sea el que le ayude a salir de esta situación difícil, ¿sí? Y esa es una de las cosas que hemos estado mencionando en la vida de David, porque él siempre muestra su sensibilidad hacia Dios. Él está buscando con todo su corazón al Señor. Entonces, David se aferra a la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, David ruega intensamente a Dios diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo me vas a dejar con esta enfermedad? Mira, ya pasaron varias semanas y en lugar de mejorar voy empeorando, ¿sí? Hay enfermedades que son largas, hermanos, ¿verdad? Hay personas que pasan mucho tiempo enfermos, pobrecitos, ¿verdad? Debemos de orar por los enfermos, porque hay quienes pasan mucho tiempo así. Salud, ¿sí? Ya se está enfermando. Vamos a orar por ella. Muy bien. Entonces, y vean ustedes la pregunta en el versículo 3. Mi alma también está muy turbada, él está muy acongojado, porque en su mente está dándole vueltas y vueltas acerca de su situación de enfermedad, y por eso le dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que siga de esta manera? Ayúdame, sácame de esta situación, necesito de que tú actúes en mi vida. He visto grandes cosas que haces, Señor, por favor, ayúdame a sanar, ¿sí? Entonces, clama de esta manera con intensidad. Y la tercera cosa que le está preocupando a David es la impotencia de sus enemigos. Fíjense bien, en versículo 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David tuvo el problema de tener muchos enemigos, ¿sí? Porque al ser un hombre guerrero, al estar al frente de su ejército y al estar luchando contra los filisteos, contra los moabitas, contra los amonitas, contra los árabes, contra los edomitas, se hizo de muchos enemigos. Y luego, ¿se acuerdan ustedes del problema que tuvo con Absalón? También, de ahí también se hizo de muchos enemigos. Había gente que incluso le gritaba y le decía cosas feas a David en directo. Si se acuerdan ustedes de Simei que vimos hace unas semanas, Simei, pero fue un hombre de veras muy feo que le gritó cosas feas a David, ¿sí? Entonces, tenía muchos enemigos, y la palabra angustiadores, fíjense bien que la versión de la Biblia Plenitud, si usted tiene la Biblia Plenitud, tiene comentarios, y la Biblia Plenitud dice este comentario, que la palabra angustiadores se refiere a esa gente que le estaba haciendo daño a David como buitres, fíjese, como buitres alrededor de una presa herida. Así se reúnen los enemigos para regocijarse de las calamidades del caído, en este caso de David, y tomar ventaja de su debilidad. Es decir, estaban ahí nada más acechando a ver en qué momento o se moría o le podían caer encima a David por causa de su enfermedad, ¿sí? Entonces David estaba angustiado porque él no solamente estaba pensando en su vida, no solamente estaba pensando en restablecerse en su salud, sino estaba pensando también en el reino, estaba pensando en la administración de todas las tribus que le estaban sirviendo, y que si él moría, pues la situación se iba a poner crítica en el reino, porque ya había gente que quería estar en contra de él y quitarle el reino, como lo vimos en el caso de Absalón, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué situación tan crítica? Entonces él ora al Señor, ora con mucha angustia,
con todo su corazón, y en esa oración expresa dos argumentos, ¿sí? Dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Otra vez, echa mano de la misericordia de Dios, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Ahora, fíjense bien, aquí utiliza estos dos argumentos. Si llego a morir, ya no podré alabar a Dios. Señor, si me muero, ¿quién te va a alabar? ¿Quién te va a dar estos cantos de adoración si me quitas la vida? ¿Sí? Entonces David estaba pensando, si me muero, pues ya se acabó todo. ¿Sí? Y el segundo argumento es, todos los días estoy llorando delante de Dios con gran dolor. Señor, mira cómo estoy, mira en qué condición me tienes. Por eso ayúdame, Dios. Mira, este dolor no me deja, ¿sí? Esta enfermedad me causa más problemas. Cada vez me siento más débil. Y entonces acá, en este primer argumento, utiliza el argumento fatalista, porque estaba pensando, me voy a morir. Y si me muero, ¿quién va a ir al templo para adorarte? Estaba pensando de esa manera, ¿sí? Y el otro argumento es un argumento sentimental, porque está diciendo, mira, Señor, todos los días, todas las noches estoy llorando por causa de esta enfermedad. Bien, vamos a ver aquí. El argumento fatalista. La mayoría de los israelitas tenían el concepto de que al llegar a la tumba todo acaba. La mayoría, claro, hay ciertas promesas de una vida más allá de esta vida. Por ejemplo, recordemos lo que vimos de Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, y aún después de esta deshecha mi piel, aún he de ver a Dios. En el Salmo 16 dice que en el Señor están delicias a su diestra después de la muerte. En el Salmo 48 dice que este Dios es Dios nuestro y Él nos guiará aún más allá de la muerte. En el Salmo 48:14. Entonces hay ciertos pasajes que hablan acerca de la otra vida, pero la mayoría de los israelitas pensaban, a la hora de morir, ya se acabó todo. Entonces, eso es lo que David está pensando. Por esta razón, David, quien escribe el Salmo 6, tenía la idea de que si moría, ya no podría alabar a su Dios. Este concepto surge en el Nuevo Testamento en la secta de los saduceos, quienes no creían en la resurrección de los muertos. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 23. Y a ver, ¿quién es rápido en esgrima para que nos lea? Mateo 22, 23. Mateo 22 y versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Muy bien, entonces, ¿en qué creían los saduceos? Que no había resurrección. Entonces, no hay vida del otro lado, por decir así. Hechos, vamos a Hechos 23:8, por favor. También alguien que nos lea. Hechos 23:8. Ajá, así, exacto. Los modernos testigos. 23:8. Muy bien, había ahí un conflicto entre los fariseos y los saduceos, porque los fariseos sí creían en eso, y en cambio los saduceos no. Entonces, fíjense bien que esa es la idea que se tenía pues en el tiempo de David, que a la hora de morir pues ya se acababa todo. Entonces, por eso es que David está diciendo, Señor, ¿quién te va a alabar en el Seol? Es decir, en el sepulcro. La palabra Seol aquí no indica infierno, sino sepulcro. ¿Quién? Si me voy al sepulcro, ¿voy a seguir alabándote? No, pues ahí se acaba todo, ¿sí? Entonces, pues ya no podré tener comunión contigo. Y ahora, en el segundo argumento, el argumento sentimental. David trataba de hacer notar, aquí faltó la R, notar a Dios su sufrimiento y sus lágrimas por dos cosas que estaban fuera de su control, la salud y los enemigos. Y pide a Dios que le tenga misericordia. Dios, yo no puedo controlar mi salud, ni puedo controlar a esos enemigos. Necesito de tu ayuda. Y entonces, por eso expresa que él estaba llorando. Veamos, por favor, el versículo 6. Dice, me he consumido a fuerza de gemir
Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mire, es muy expresivo David, ¿sí? Y no olvidemos que los judíos así son muy expresivos, ¿sí? Entonces él está diciendo a Dios, mira en qué condición estoy, Señor, por favor ayúdame, sosténme. Bien, entonces clama a Dios de esa manera. Y entonces viene aquí algo tremendo, viene un cambio. Si ustedes leen los versículos del 1 hasta el 7, podemos decir que aquí podía terminarse el Salmo, del 1 hasta el 7. Pero en el versículo 8 hay un giro completamente grandioso, ¿sí? Es un giro de 180 grados, porque de lo que estaba sufriendo y de lo que le estaba pasando con los enemigos, ahora viene un cambio. Y fíjense bien, acá dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, y aquí viene la razón del cambio, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Dios me ha escuchado, y aquí se levanta victorioso David. Ahora aquí cambia completamente su expresión hacia Dios, porque ahora está ya gozoso, porque dice, Dios me ha escuchado, Dios me está fortaleciendo, ya estoy sanando, ya me siento fuerte, y esos enemigos Dios los va a poner quietos, ¿sí? Entonces David da un giro aquí. Primeramente, los versículos del 1 al 7 son de dolor, de tristeza, de congoja, de angustia, pero a partir del versículo 8 hasta el 10 viene su gozo y su victoria. Y eso es lo que pasa también en nuestras vidas, porque a veces llegan momentos tristes, de dolor, conflictos que no esperábamos y no sabemos ni qué hacer. Y hasta lloramos y decimos, Dios, ¿cuándo se va a terminar esta situación? ¿Cuándo voy a salir de este problema? ¿Cuándo voy a ver, Señor, las cosas diferentes? Pero Dios tarde o temprano actúa, ¿sí? Y aquí ya David da la evidencia de que Dios ha tomado en consideración sus peticiones, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasó? No lo dice David. No dice si pasó una semana, un mes, un año, no lo dice. Pero lo cierto es que llegó la respuesta. Y puede pasar un día, una semana, meses, pero Dios no se olvida. Dios siempre está al tanto de nuestras vidas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, al igual que David, es estar clamando a Dios. Señor, ayúdame, sosténme y tú hazme justicia en un momento dado. Y Dios lo va a hacer. Miren, qué tremendo, ¿sí? Y veamos aquí las dos respuestas. ¿Cuáles son las dos respuestas? Primero, con una explosión de júbilo, David expresó que Dios escuchó su oración, ¿sí? Y por eso dice, fíjense, dice, apartaos de mí, háganse un lado, dice, háganse un lado, porque ahora estoy bien delante de Dios, ¿sí? Ahora se goza con Dios. Y entonces, ahora aquí, la segunda respuesta es que sus enemigos fueron humillados y llenos de turbación por no lograr su malévolo propósito. A ver, vamos a regresar, por favor, hasta aquí. ¿Qué querían hacer sus enemigos, sus angustiadores? Pues, miren, como buitres, dice la versión Plenitud, como buitres alrededor de una presa herida, así se reúnen los enemigos para regocijarse de las calamidades del caído. Y David estaba escuchando cómo se estaban burlando de él. Como dicen, ay, ese rey, tarde o temprano va a estirar, ¿sí? Va a estirar el pie. Bueno, en el mundo dicen otra cosa, pero dicen, ya va a estirar, ya dentro de poco, ya vamos a estrenar nuevo rey, porque ese ya se nos va a ir. Y se estaban burlando de él, estaban ahí acechando, ¿sí? ¿Sí? Un día iba con un pastor, más bien iba con el hermano Josué Osorio, que es era el pastor de la iglesia en Huejutla. Íbamos rumbo hacia el instituto, íbamos por Tamazunchale, y él iba manejando, y lo iba acompañando, y resulta que en el camino por ahí nos encontramos en unos árboles, varios opilotes que estaban ahí parados en los árboles, y le digo al hermano Josué, le digo, miren, nos están esperando, los opilotes nos están esperando, y así estaban estos buitres esperando que David cayera. Pero no cayó, gracias a Dios. Por eso es que su oración fue al final de gratitud,
porque aquí expresa, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, y está clamando, pero ahora viene la respuesta de Dios. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Dios me ha escuchado, y qué bendición. Y qué bonito es cuando Dios responde nuestras oraciones. Y a veces esa respuesta de oración es mucho más de lo que nosotros imaginábamos o esperábamos que íbamos a recibir, porque Dios ha sido bueno. Entonces, fijémonos acá, David recibió esa respuesta de Dios, ¿sí? Y por eso está diciendo aquí, apartados de mí todos los sacerdotes de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Fíjense bien cómo son 3 líneas en donde está enfatizando con mucho gozo la respuesta de Dios. ¿Sí? Aquí hay otra vez un paralelismo de 3 líneas para enfatizar con gran gozo la respuesta de Dios. Ahora ya David hasta está brincando de gusto, porque dice, Dios, ya me diste la respuesta, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces está contento David por esta situación. Pero ¿qué pasa con sus enemigos? Sus enemigos se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Fíjense bien, van a ser avergonzados. Entonces, todos aquellos que le buscaban el daño a David quedaron en mal, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes del famoso Naamán, que quería hacerle daño a Mardoqueo, a la reina Esther y a los judíos, y terminó ahorcándose Naamán, ¿sí? Y lo mismo ocurrió con los enemigos de David, que tarde o temprano recibieron su justo pago. No se ahorcaron como Naamán, pero recibieron su justo pago, ¿sí? Por haberse burlado del rey y por querer pues ver su muerte en él. Bien, ahora veamos esto, ¿sí? Si Cristo venció la muerte, fíjense bien, hermanos, si Cristo venció la muerte, entonces Él vence cualquier adversidad. Sí. ¿Lo creemos, hermanos? Sí, hermanos, sí. Si Él pudo vencer la muerte con poder, si Él salió de la tumba al 3er día, entonces tenemos la victoria. Y David confiaba en su Dios, y de la misma manera nosotros debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató del mundo para vivir una vida de triunfo en triunfo. Y 1 de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, entonces podemos salir victoriosos. Puede ser amarga la situación, puede ser amarga la adversidad, puede ser dolorosa la situación que estemos pasando, pero al poner nuestra mirada en el Señor, al confiar en nuestro Dios, al decirle, Señor, tú ayúdame, y mira mis lágrimas, así como David, mira cómo estoy llorando, mira mi dolor, ayúdame, Señor, el Señor nos levanta, tarde o temprano, ¿sí? No hay nada imposible para Dios, no hay obstáculo que se interponga hacia Dios. Dios tarde o temprano va a demoler esa barrera, ¿sí? Y los enemigos de David se burlaron por un tiempo y se gozaron. Bueno, se alegraron por un tiempo, porque el gozo es espiritual, pero se alegraron de David, pero tarde o temprano cayeron, ¿sí? Y puede ser que el mundo se burle, puede ser que el enemigo, el diablo, quiera afectarnos y querer reírse de nosotros. Y puede ser que en un momento dado estemos caídos y el diablo se esté riendo de nosotros, pero el Señor nos va a levantar. ¿Sí? Si confiamos en Él, si lo adoramos, si lo buscamos, si nos levantamos, entonces Dios va a hacer la obra. Y fíjense bien, hermanos, aquí. Vamos a ver unas reflexiones, ¿sí? Así, aprovechando este salmo. ¿Pueden ver las letras, hermanos? ¿Sí? ¿Pueden ver las letras? Bueno, número 1. Cambiemos nuestra impotencia ante los problemas de la vida poniendo nuestra confianza y esperanza en Dios. Entonces, vamos a hacer eso. En lugar de estar pensando en el problema, mejor miremos hacia Dios, miremos hacia arriba. No mirar a lo que tenemos en el corazón, sino mirando hacia Dios, confiando que Dios nos va a ayudar. Número 2, la respuesta a la oración puede tardar, pero Dios no olvida. Puede tardar unos meses, puede tardar un buen tiempo, pero Dios
no va a olvidar, ¿sí? No crea usted que cuando usted está orando y rogándole al Señor, pues ya el Señor ya se olvidó. No, Él tiene su tiempo. Él sabe en qué momento va a actuar a nuestro favor. Número tres, Dios tiene el poder de levantarnos de cualquier enfermedad, ¿sí o no? Dios tiene el poder de hacerlo. Ahora, si no lo hace es porque tiene un propósito, pero Dios tiene el poder para levantarnos de cualquier enfermedad, ¿sí? Y hemos sido testigos presenciales nosotros mismos de cómo Dios ha actuado en muchas situaciones difíciles en nuestra propia vida. Número 4, la oración sincera y de fe en Dios vence a todo enemigo. Puede ser que los enemigos sean muy aguerridos y muy duros y que quieran afectarnos, pero cuando confiamos en nuestro Dios, tarde o temprano quedan humillados, no por nosotros, por Dios, porque el Señor sale a pelear nuestras batallas, ¿sí? Entonces, confiemos siempre en nuestro Dios. Número 5, la respuesta de Dios a la oración produce gran gozo. Y es verdad, porque cuando ya Dios nos responde como David, pues nos llenamos de gozo y decimos, ay Dios, gracias porque ya me respondiste, ya vino la respuesta a lo que yo te pedía. Número 6, ante las adversidades y los enemigos, la oración es nuestro mejor recurso, ¿sí? Entonces, ante las adversidades y los enemigos, lo mejor que tenemos que hacer es estar orando constantemente, ¿sí? En las noches, en las madrugadas, en las mañanas, cuando despertemos, estar orando, y Dios tarde o temprano responde. Número 7, si Dios no responde pronto a nuestra oración, es porque está trabajando en una gran victoria. ¿Sí? Si no nos responde inmediatamente, porque Dios está trabajando en darnos una gran victoria. Fíjense bien qué tremendo, ¿sí? Y eso fue lo que ocurrió con David, porque pues primero estuvo sufriendo por su enfermedad y por esos enemigos que le estaban haciendo la vida difícil, pero vino la respuesta y una gran victoria, tanto en su vida personal como con sus enemigos. Y número 7, número 8. Recordemos siempre, Dios nunca nos falla. Dios nunca nos falla. ¿Sí? ¿Cuándo nos ha fallado el Señor? Nunca. Nosotros le hemos fallado, sí. Y cada día le fallamos. Pero a Él nunca, hermanos. Así es que estemos conscientes de la grandeza de nuestro Dios, y por eso es que David oraba con toda intensidad y se desahogaba con Dios, le lloraba a su Dios, y así debe ser de nosotros, ¿sí? Abrirnos completamente al Señor, no importa el problema que tengamos, no importa la necesidad, no importa que tal vez algunos puedan burlarse de la situación que estemos pasando, pero lo mejor es desahogarnos con Él, hablarle a Él, orar a nuestro Dios. Y ahí está la enseñanza tan tremenda en este salmo para nuestras vidas. Bien, hermanos, bueno, entonces